Conociendo nuestra fe católica. Lección 54, Libro de las Lamentaciones. Día 333. Contexto histórico e introducción. Libro poético. En el canon hebreo ocupa el tercer lugar entre los Mejillot o los 5 rollos. Los otros son Cantar de los Cantares, Ruth, Eclesiastés y Esther. La tradición judía y cristiana señala a Jeremías como el autor de las Lamentaciones, aunque la crítica reciente ha intentado discutir esto. En realidad, las similitudes de estilo y temas con el libro de Jeremías son tan abundantes que se hace difícil negarle la autoría a este profeta. La fecha más probable es el año 550 a.C. Es evidente que el autor de Lamentaciones fue testigo presencial de la destrucción de Jerusalén en el año 587 a.C. La obra se compone de 5 poemas, de los cuales los 4 primeros están en forma de acróstico, es decir, que cada verso comienza con una letra del alfabeto hebreo. Los capítulos 1, 2 y 3 se forman en su mayor parte con estrofas de 3 líneas. En el poema tercero, las 3 líneas o versos comienzan con la misma letra. El cuarto poema, en cambio, se forma con estrofas de 2 versos, pero sin el recurso del acróstico. En estos poemas se llora la destrucción de Jerusalén, pidiendo a Dios que la redima. Se reconoce que toda la tragedia había venido como consecuencia del pecado de Sión y el descuido de sus profetas. Se llama al arrepentimiento ante el justo juicio de Dios, confiando en su misericordia, y se termina con un ruego a Dios para que Él mismo vuelva al pueblo hacia Él. La caída de Jerusalén en el año 586 a.C. fue uno de los más dolorosos acontecimientos del Antiguo Testamento. Eso está íntimamente ligado al alma de Israel. Se menciona muchas veces en la palabra de Dios, pero los gritos de más intenso dolor sobre este evento se encuentran en el libro de Lamentaciones. Este libro consiste de 5 poemas, como mencionamos anteriormente, llenos de angustia y de horror. Expresa el papel que el pecado tuvo en la destrucción de Jerusalén, a lo que le acompaña una confesión sincera. El título del libro en la Biblia hebrea es Ekaj, ¿cómo?, la cual es la primera palabra del libro. El Talmud, o llamado Oinot, que significa lamento, y la Septuaginta griega Treinó, que significa cantos de lágrimas. En la Vulgata latina se le llama Lamentaciones, de donde se toma el título para el español. Indudablemente, Lamentaciones es el libro de la Biblia que expresa más dolor. Sin embargo, aún aquí hay esperanza expresada. Relegado al centro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 26, se halla la siguiente expresión llena de esperanza en el Señor. Las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en el silencio la salvación del Señor. A la salida de Jerusalén hay un lugar conocido como la Gruta de Jeremías, donde se dice que el profeta lloró amargamente y escribió este canto de tristeza. El lugar también es conocido como Gólgota, el sitio de la crucifixión de Jesús, Mateo 27:33. Tal vez el sufriente Jeremías lloró su amargura donde siglos después el sufriente Jesús murió. Su muerte fue la solución definitiva al problema del pecado humano. Los que confían en Cristo para su salvación obtienen una revelación de vida con el Señor. Las semillas proféticas de la destrucción de Jerusalén fueron sembradas a través de Josué, 800 años por adelantado. Josué, capítulo 23, versículos 15 y 16. Ahora, por más de 40 años, Jeremías había profetizado el juicio venidero y había sido objeto de burla por parte del pueblo por predicar juicio.
años 645 al 605 a.C. Cuando este juicio vino sobre el pueblo incrédulo por parte de Nabucodonosor y el ejército babilónico, Jeremías aún respondió con gran tristeza y compasión hacia su pueblo obstinado y en sufrimiento. Lamentaciones se relaciona muy de cerca con el libro de Jeremías, describiendo la angustia por la recepción de Jerusalén del juicio de Dios por pecados de los que no se arrepintieron. En el libro que lleva su nombre, Jeremías había predicho la calamidad en los capítulos 1 al 29. En Lamentaciones, él se concentra en más detalles del sufrimiento amargo y quebramiento del corazón que fue sentido por la devastación de Jerusalén. Salmo 46, 4, 5. Tan crítica fue la destrucción de Jerusalén que los hechos son registrados en 4 capítulos del Antiguo Testamento por separado. En Segunda de Reyes, capítulo 25, Jeremías, capítulo 39, versículos del 1 al 11, el 52, y también en la Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos del 11 al 21. Los 154 versículos han sido reconocidos por los judíos como parte de su canon sagrado, junto con Ruth, Esther, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Lamentaciones es incluido entre los libros del Antiguo Testamento del Mejilot o 5 rollos, los cuales eran leídos en la sinagoga en ocasiones especiales. Lamentaciones es leído el 9º día de Ab, julio-agosto, para recordar la fecha de la destrucción de Jerusalén por manos de Nabucodonosor. Es interesante notar que esta misma fecha, más tarde, marcó la destrucción del templo de Herodes por manos de los romanos en el año 70 después de Cristo.